Hola a todo el mundo, hoy estamos en vivo, en locación. ¿Cómo andan todos? Con una charla súper interesante. Hola, hola. Estamos esperando a los doctores Ignacio Álvarez y Alejandro Nasimbera. Muy contentas por la charla de hoy. Invitarlos a todos los que quieran ir dejando preguntas, que nos las vayan dejando por acá y que nos vayan contando de dónde son los que se están sumando. Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar hablando de dos temáticas súper interesantes y de dos, acá se está sumando el doctor. Y ahora vamos a esperar al doctor Nassim Vera para que se sume. Hola doctor, ¿cómo se va? ¿Cómo le va? Bien, Muy bien, ¿vos? bien, por suerte. No me andan los Bien. auriculares ahora. Ay, nosotros tuvimos con problemas de conexión todo el día, pero bueno, muy contentos de estar en esta charla de hoy. La verdad que, bueno, nada, súper interesante, mucha gente entusiasmada por esta charla y eso, hola doctor, ¿cómo le va? Hola Ivana, hola Ignacio, ¿cómo andás? Bien, ¿Todo bien? todo bien, por suerte. Bien. Bueno, contarles, mientras esperamos a que se conecten algunas personas más, contarles que este vivo va a estar publicado más tarde en nuestro Instagram y que también va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Y que dicho sea de paso, necesitamos más seguidores en nuestro canal de YouTube, así que los invitamos a todos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Espacio Epilepsia, y que le den like y que nos comenten y que bueno, después vamos a tener más seguidores y que vayan, se suscriban porque sus suscripciones van a hacer la diferencia. Así que bueno, dicho sea esto, vamos a presentarlos, ¿les parece? Sí, sí, Me parece no muy hay bien. problema. Bueno, hoy estamos transmitiendo en Instagram Live en una nueva sección, estamos muy contentos de esto, que se llama Investigaciones aptas para todo público, investigaciones sobre neurología, y en el encuentro de hoy tenemos un lujazo porque vamos a estar hablando con los doctores Ignacio Lager. El doctor Lager es médico neurólogo, becario doctoral del CONICET y trabaja en la búsqueda de biomarcadores para detectar la epilepsia farmacoresistente. Espero haberlo dicho bien. Y también tenemos al doctor Alejandro Nasimbera, que es médico neurólogo, becario del CONICET y trabaja en la investigación de la neurona única en epilepsia refractaria. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Y vamos a estar tratando de que, bueno, de que estos temas, que sé que son complejos y que son temas que ustedes investigan hace un montón de tiempo, tratemos de entenderlos todos. Así que bueno, ardua tarea que tenemos los tres. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ivana. Un honor, la verdad, que estar acá y poder compartir lo que uno hace, no solo con sus colegas, sino también con los pacientes y con aquellas personas que estén interesadas en la epilepsia, que realmente es muy importante. No, gracias a ustedes por este desafío. Así que bueno, vamos a empezar, primero invitarlos a ustedes a que, nada, que esta sea como una charla de café y que interrumpan, charlen de lo que sea, invitar a la gente que también vaya comentando, preguntando todo el tiempo. Y bueno, vamos a empezar desde el principio, a ver si vamos acomodando un poco las ideas. Primero, doctor Nacimera, a ver si nos puede ir ayudando un poquito para entender cómo es el proceso de investigación para aquellos que no conocemos esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se empieza? ¿Usted elige el tema? ¿Cómo es todo esto? Bien,
Bueno, en general uno lo que hace, en primer lugar, es obtener un título de grado. En mi caso yo soy médico, puede haber bioquímicos, físicos, matemáticos, hay un montón de campos del conocimiento, que obvio todos en realidad los campos del conocimiento pueden ser dados de la investigación. Una vez que uno tiene títulos de grado, incluso lo puede hacer en el pregrado, pero una investigación más prolongada, en general, es después de obtener un título de grado. Y a partir de ahí lo que se estila o lo que se suele hacer es sumarse a un grupo de investigación. La primera etapa, como nosotros dos, que estamos los dos siendo becarios doctorales, una beca doctoral o el doctorado es una de las primeras instancias de investigación más formal. Después existe el postdoctorado, existen otras instancias, o directamente ser investigador principal, pero en esta primera instancia lo que se estila hacer es uno sumarse a un equipo de investigación. Porque la verdad que una cosa es investigar y otra cosa es saber las preguntas que hay que hacer a la hora de desarrollar o de definir una investigación. De alguna forma, incluso el doctorado en sí mismo tiene como objetivo aportar un nuevo conocimiento, de modo tal de que uno tiene que saber cuál es todo el conocimiento que existe para poder proponer una investigación, para proponer un nuevo camino, una nueva dirección, y en general eso requiere tener una experiencia previa. Entonces, en general, en el doctorado uno tiene un tema en particular. Yo particularmente, bueno, soy médico, hice neurología, y después me interesaba la epilepsia en sí misma, pero dentro de la epilepsia me sumé a una línea dentro del equipo de investigación que yo trabajo, que es el ENIS, el Estudio de Neurociencia y Sistemas Complejos. Así se llama el instituto donde yo trabajo. Así que en general lo que sucede uno es que uno se une. Si tiene la suerte de estar en un equipo grande, hay varias líneas de investigación en las cuales uno se puede adaptar más a su formación previa, a lo que uno quiera, pero la primera gran investigación en general viene de la mano de un director o directora, en mi caso de tesis, que es el que uno lo guía. Cuando uno va avanzando en su formación de investigación, cuando uno ya termina su doctorado, avanza sobre un postdoctorado, incluso es investigador principal, ahí sí uno ya puede empezar a elaborar sus propias hipótesis, sus propias preguntas, e incluso empezar a formar gente que venga a seguir un poco la rueda, ¿bien? Es decir, que al principio uno, lo normal es que se sume a una investigación. Eso es una de las primeras cosas. Y después lo otro sería, bueno, conseguir o ver cómo financiarse o cómo darle un marco conceptual a lo que uno hace. Tanto Ignacio, Nacho como yo estamos en el marco del CONICET, es decir, el CONICET nos financia para que nosotros podamos hacer la investigación. También a veces financia institutos, mi instituto es del CONICET, pero en principio lo que el CONICET de alguna forma financia personas para que hagan investigaciones en distintos campos del conocimiento. No es lo único, uno puede participar de investigación a través del CONICET, puede participar a través de universidades, de centros de investigación de universidades, centros de investigación privados, puede hacer trabajos para la industria, por ejemplo, pero en general eso es un poco los caminos más habituales a la hora de empezar una investigación. Buenísimo, clarísimo. Y también siguiendo en este orden de preguntas así básicas, ¿cómo es una investigación básica? Porque, o sea, yo cuando pienso en una investigación sin tener idea de todo esto, me imagino una persona como esto que sale en una película, ¿no? Una persona tomando notas. ¿Cómo sería un día de una investigación? ¿Nos pueden contar cómo son sus días? O sea, que sean, no sé, yo me imagino lo que sale en una película. ¿Cómo es un día de sus vidas? ¿Cómo es un día de investigación? Si querés te cuento yo y después te cuenta Ignacio. Dale. Bueno, a ver, nosotros, o particularmente yo lo que hago es lo que se conoce como investigación translacional. Es decir, que tiene componentes de investigación básica, parte de mi investigación tiene principios de la física, del procesamiento de señal, que tienen más que ver con una investigación básica, pero eso lo hacemos sobre pacientes. La investigación translacional es un tipo de investigación que se utiliza en medicina, que justamente un poco el concepto es salir o ir directamente desde la bacha del laboratorio hacia la cabecera del paciente. Hacer una transición mucho más rápida y más directa entre los conocimientos o los principios que pueden surgir a partir de la ciencia básica, como puede ser la física, la química, la matemática, directamente hacia algo que sea de utilidad al paciente. Entonces, en un día a día, habitualmente yo veo pacientes. Bien, tengo pacientes, ya sea que los esté viendo puntualmente a los pacientes, hablando con ellos, o que esté viendo información de los pacientes. Así que, yo supongo que Nacho un poco le debe parecer lo mismo, nosotros que hacemos investigación con pacientes, el paciente es una parte imprescindible del día a día. Yo particularmente trabajo mucho en la computadora, tengo que hacer procesamiento de la señal, entonces, en general también estoy mucho en la computadora, tengo una lista de cosas que tengo que hacer, habitualmente son más de las que puedo hacer, así que siempre queda, pero en principio estoy bastante en la computadora y yo por suerte trabajo en un instituto donde estoy con otra gente, entonces colaboro, por ejemplo, una de las personas que colabora más cercana a mía es un biotecnólogo, Santiago Cordisco, que trabaja y que nos complementamos con nuestros saberes, entonces él con las cuestiones que tengan más que ver con lo básico me ayuda y me complementa y yo con la clínica, entonces de alguna forma es eso, mi día de trabajo está rodeado de gente, pacientes o colegas,
y particularmente lo mío, trabajar mucho en la computadora. Buenísimo. Doctor, ¿usted nos quiere contar cómo es su día? Doctor Ignacio Lager, ¿cómo es su día? No, o sea, por ahí mi estudio, a diferencia de él, es más bien retrospectivo. Esto significa que yo durante el año y medio, casi 2 años que llevo en el estudio, eh, se basó más que nada en ir a laboratorios, como los pacientes, para evaluar a ver las características que tienen los pacientes, el tipo de epilepsia, cuánto tiempo hacía que tenían el diagnóstico, la medicación y demás. Y entonces, en base a eso, ver si cumplía los criterios o no para formar parte del estudio. Porque no es que todo paciente con epilepsia puede formar parte actualmente de la investigación que yo estoy haciendo. Eh, entonces, era más que nada hablar con los pacientes, evaluar las historias clínicas, invitarlos a formar parte. Una vez que yo obtuve, en el caso de mi estudio, se les invitaba a tomar una muestra de sangre, ¿sí? Para estudiar unas proteínas de la sangre de los pacientes. Entonces, eh, yo completé la calidad de los pacientes que necesitaba para tener la calidad de las muestras, digamos. Ahí sí es en donde fui al laboratorio, como uno podría decir, con las muestras a estudiar actualmente acerca de las proteínas. Eh, Vamos un par realizar la parte. Entonces luego sí, en base a los resultados, ya teniendo los informes y los resultados, comencé a escribir y a evaluar con los resultados respecto de lo esperado y también compararlo con estudios que se han realizado, con teorías que ¿sí? Eh, pero aún así, ya tomando la muestra, ya analizado, uno sigue viendo al paciente para ver todavía si esos resultados que uno obtuvo se mantienen en el tiempo, si hay algún cambio o demás. Buenísimo. Y acá acaban de hacer una pregunta súper interesante, que es si ustedes utilizan experiencias de pacientes para, a ver, voy a leer la pregunta tal cual. Si sus investigaciones arrancan a través de ciertas situaciones de pacientes que les generen interés para saber cuál es el foco del problema. Bueno, Bueno, no sé, cuando estaba Nacho, yo después pensaba que estabas hablando. no, o sea, puntualmente, como bien vos hoy leías el título de mi trabajo, ¿sí? Eh, Puntualmente yo lo que me concentro es más que nada en pacientes con epilepsia frontotemporal. ¿Qué significa esto? Que el refractario es pacientes que, a pesar de que reciben medicamentos anticrisis, ¿sí? Anticonvulsivas, ahora denominadas drogas anticrisis, persisten con crisis convulsivas, ¿sí? A pesar de tomar una medicación, dos medicaciones, incluso luego, posterior a las mismas, seguir teniendo que tomar medicación, siguen con convulsiones. Entonces, ese es uno de los límites, digamos, que en mi trabajo uno limita a los pacientes en base a decir, yo necesito evaluar a los pacientes, entonces, bueno, tiene que ser sexual, tiene que tener este tipo de epilepsia, para que entonces yo pueda invitar a esa persona a, a formar parte del estudio, ¿sí? Pero por eso que uno siempre, en todo estudio, hay criterios que se hablan de criterios de inclusión, criterios de exclusión, así que es cuáles son los pacientes o sujetos los cuales hacen el estudio que cumplen los criterios. No es que yo puedo tomar calidades de personas con epilepsia y a sacarles a toda la sangre y medirles a toda la proteína, porque ese no sería un resultado significativo, no tendría utilidad. ¿Sí? Uno, cuando hace un estudio, se va centrando. Uno dice, bueno, yo por ejemplo estudio únicamente pacientes farmacoresistentes o pacientes con epilepsia refractaria, mayores de 18 años, y uno va poniendo críticos, porque así después el resultado tiene sentido. ¿Sí? Si no, obtener un resultado de poder decir, bueno, pero realizando esta proteína
me vino en todas las epilepsias. Entonces vos dirías, bueno, ¿y qué utilidad tiene? ¿Entendés? Uno va poniendo, va incluyendo a pacientes, a gente con epilepsia, en base a lo que va el estudio dirigido. ¿Cuál es el objetivo? Bien, entonces a ver si entendí. Entonces, tengo un objetivo de un estudio, que es, por ejemplo, estudiar cuál es el efecto de la proteína en las personas que son fármaco-resistentes. O sea que a pesar de tomar 1, 2, 3 fármacos, siguen teniendo epilepsia. Entonces empezamos por decir, yo voy a estudiar solamente a este grupo de personas, no a toda la población de personas con epilepsia, sino que voy a estudiar a las personas que cumplan, con ciertos criterios. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro. Bien, perfecto. Entonces, Está bien. hasta ahí vengo entendiendo bien. Sí, totalmente. Bien. Entonces, una vez que se hace esa selección, ¿cómo continúa? Bueno, ahí cuando diferentes criterios, es lo que invito, en este caso, a tomando una muestra de sangre, porque es una proteína que está puntualmente en la sangre. Entonces, Ok, yo por eso siempre voy al consultorio. En el consultorio invito a las personas con epilepsia que cumplen sus criterios, con eso hablo, le comento del estudio, le comento cuál es el objetivo, los invito. Y se toma una muestra de sangre. Es completamente, como uno lo ve siempre, si quiere puede participar, si quiere no participa, eso no cambia. ¿Sí? bien. Entonces yo como paciente que cumplo esos criterios, o sea que tomo más de 3 medicamentos y que sigo teniendo crisis, vos me podrías invitar a participar de tu estudio tomándome una muestra de sangre. Exactamente. Perfecto. Y en el caso tuyo, doctor Nacimbera, ¿cómo sería esta participación del paciente? ¿Y cómo serían estos criterios de selección en el estudio? Sí, retomo un poquito la pregunta que me quedé pensando en lo que habían preguntado con respecto a si uno ve algo en un paciente particular y eso dispara o desencadena una investigación o sumarlo. Yo creo que, bueno, a ver, indudablemente más allá de lo rígido y lo normatizado que estén nuestras investigaciones en particular, con criterios de inclusión, con toda una serie de cosas, el hecho de dedicarse a la investigación, ya sea en esta instancia o en otras, va generando herramientas que uno va utilizando a lo largo del tiempo. A ver, el pensamiento médico, la forma de pensar un paciente, tiene ciertas diferencias con respecto al pensamiento en investigación. Son formas y son ciencias distintas y que tienen una mirada distinta, pero que comparten muchas cosas. Y una de ellas es la observación. Es decir, uno puede ya sea observar un fenómeno en la naturaleza y estudiarlo, pero también uno puede observar fenómenos en los pacientes. Entonces, yo creo que el hecho de tener una formación o dedicarse a la investigación a uno le permite tal vez organizarse mejor a la hora de eso. A mí me pasa muchas veces que uno ve un paciente que tiene un síntoma particular, un síntoma más atípico, un síntoma que uno no vio, un síntoma que por alguna razón es destacable. Bueno, entonces ahí uno puede empezar todo un protocolo de investigación que no necesariamente tiene que ser formal, sino decir, bueno, a ver, ¿hubo algún otro paciente? Buscar una base de datos, contactarte con otros pacientes y decir, bueno, estos 3, 4 pacientes compartían este elemento. Entonces, más allá de la investigación puntual, que ahora te cuento cómo entrar, pero digo, yo creo que las herramientas de investigación sirven muchas veces a la hora de poder resolver situaciones clínicas y poder describirlas, porque la verdad que nosotros vivimos la medicina ahora en un momento donde realmente se sabe mucho. Hubo un montón de gente previo a nosotros que aportó muchísimo conocimiento de la epilepsia, del desarrollo de estudios complementarios, entonces uno está parado sobre un conocimiento muy sólido. Entonces, a partir de ahí, identificar pequeñas cosas y seguir avanzando es un poco el desafío, y es ahí donde creo que la observación y la capacidad analítica de recolectar los datos y procesarlos es donde la investigación está en íntima relación con esto, con la identificación de cosas en los pacientes. Puntualmente en mi investigación, los pacientes también tienen que ser pacientes con epilepsia fármaco resistente, lo mismo que Ignacio, pero aquellos que son candidatos a una cirugía y que requieren estudios invasivos previos a su cirugía, porque mi estudio depende de la realización de
un estudio invasivo que se llama la estereoencefalografía, es decir, hacer un electroencefalograma, pero intracraneal. Eso implica la implantación del paciente de forma quirúrgica de los electrodos. De modo tal de que son ese grupo de pacientes en los cuales yo puedo explorarlos. Más bien por una cuestión metodológica y ética. Bien, no es porque podrían no funcionar. Yo lo que quiero describir es cómo funciona la epilepsia, en todo caso, a nivel de neuronas individuales. Pero el único modelo donde yo lo puedo hacer es en pacientes que requieren ese estudio invasivo. No podría hacerlo en un paciente sano o en un paciente epiléptico que no necesita el estudio invasivo. Porque al ser invasivo uno tiene que tener ciertas precauciones. Pero en definitiva es un grupo poblacional muy parecido al de Ignacio, que es el gran desafío que tenemos. La verdad que si los pacientes, que no existieran más los pacientes con epilepsia fármaco-resistente, sería mejor para todos, ¿bien? Porque de esa forma solo con la medicación podríamos controlarlo. Ese grupo es un poco el grupo, el target de muchísimas investigaciones, porque es uno de los desafíos que todavía nos quedan por superar. Tal cual. Bueno, entonces, para continuar con el proceso y de paso vamos entendiendo sus investigaciones, pero me encanta también Ujú. que vayamos explicando a los que no conocemos de todo el proceso de investigación. Vamos seleccionando este grupo de personas que van a participar de la investigación. Tenemos el Sí. objetivo que ustedes nos contaron cada uno cuál era el objetivo y después cómo seguimos con esto, qué se hace. ¿Qué se hace en el caso de cada uno? O sea, bueno, yo tengo el grupo objetivo, tengo el objetivo de la investigación y después ¿qué hago? Recolectar datos. Ok, Esa es la segunda instancia. Primero uno define su proyecto y hay que definirlo al detalle, porque después uno puede empezar a tener complicaciones. Uno primero define todo su proyecto, que habitualmente pasa por un proceso de aprobación o de revisión, ya sea por tu propio director o directora, por los organismos gubernamentales que tienen que dar la autorización para hacerlo, el hospital, comités de éticas, el mismo CONICET, bueno, los que sea. Todas las instancias pasan por un proceso de aprobación, se te vienen claro cuántos pacientes se quieren reclutar, si son pacientes, cuántas muestras, y a partir de ahí hay que empezar a recolectar los datos. Y la recolección de datos, en mi caso particular, bueno, en el caso de Ignacio también, o sea, requiere un procedimiento, el mío es un poquito más largo, que requiere que yo esté puntualmente, no se recolectan solo los datos, sino que tengo que estar, tengo que asegurarme de que estén almacenados, guardados de una forma determinada. Y una vez recolectados empieza el procesamiento de los datos. En el caso de Ignacio, me lo voy a contar, pero tiene más que ver con el laboratorio, yo más tengo que ver con la computadora, es decir, yo necesito procesar, recortar la información, filtrarla, asignarle determinados valores, procesarla de forma determinada y empezar a obtener mis variables. A partir de las variables uno empieza a ver cómo van a interrelacionar sus variables, cómo las va a comparar, qué es lo que quiere comparar, eso lo tenemos que tener bien en claro desde el principio. Y después sí, una vez que uno ya tenga recolectado todos los pacientes, todos los datos, bueno, ese es un buen momento porque ya gran parte del trabajo duro ya está hecho. A partir de ahí lo que queda es procesar, que ahí es el uso de herramientas estadísticas que nos permitan comparar determinados grupos, determinadas cosas, y a partir de ahí sacar conclusiones. Pero fíjense que las conclusiones son lo último. Para uno sacar una conclusión válida, uno tiene que saber. Entonces uno ya pasó por toda esta instancia de formación. Un poco en paralelo va la formación en el conocimiento que en la investigación. Yo cuando empecé sabía de epilepsia un poco, pero a medida que voy avanzando sobre el proceso, Nacho dijo que hace 2 años que empezó, yo empecé hace casi 4, me quedan 2, supongo que a vos, Nacho, te quedarán otros 2 o 3. Es un proceso relativamente largo, son 4 o 5 años, 5 o 6 años en una investigación doctoral, por lo cual uno va en paralelo con la realización de la investigación, va leyendo, va interiorizándose, va entendiendo, va reconociendo patrones para cuando llegue el momento de sacar conclusiones, bueno, uno ya tenga una formación, tenga una noción clara de lo que estamos viendo, qué se sabe hasta ese momento y qué cambia o qué aporta a la investigación que uno hace. Y más o menos esas serían las etapas, al menos en mi trabajo. perfecto. Doctor Laer, ¿nos quieres contar un poquito vos cómo es este tema? Sí, en un principio, como dice Ale, es importante tener en cuenta que uno que un doctorado, uno tiene que ir bien pensado a qué se quiere dirigir, ¿sí? A qué es lo que uno va a dedicar, porque durante 4, 5, 6 años se va a dirigir, se va a concentrar en este tema, entonces uno tiene que elegir un tema que realmente, en nuestro caso, a Ale y a mí, todo lo que es el tema de la epilepsia. Pero uno tiene que buscar un tema que realmente le guste y porque uno se va a centrar en eso y centrar significa en ir a visitar a buscar las muestras, realizar los estudios, dar todo lo que todos los resultados en una base de datos en una computadora.
ver a través de la computadora, analizar todo, decir, bueno, esto, y después escribir todo lo que uno tiene, todo lo que uno de los resultados que uno tuvo, para darlo a conocer. Entonces eso significa que durante 4, 5 años uno se concentra en ese tema. No es que uno dice, bueno, empiezo por acá y después voy a cambiar de tema. No, uno cuando empieza un doctorado se concentra en un tema y dice, bueno, yo quiero. Y es un tema que tiene que ser algo, digamos, totalmente nuevo, algo que uno a mañana puede ayudar de una u otra manera, pero que es algo que todavía realmente no se sepa. Entonces, uno busca algo el día de mañana, no inmediatamente, no es que uno sale, digamos, por el resultado y dice, bueno, del mundo, pero sí decir, bueno, con esto puedo, o hago estimular a otro o a mí mismo, hacer otro trabajo que profundice más, entonces de esta manera, por muchos años, lograr que una nueva medida terapéutica o una nueva medida diagnóstica o una nueva medida, ¿sí? Modifican, pero todo Ah, nace de la propia voluntad de uno y del interés que durante 4 o 5 años hace eso. perfecto. Acá nos están diciendo que se escucha un poquito mal, doctor Lager. No sé si podemos, si te podés mover de lugar o algo así, porque nos están diciendo que se escucha entrecortado. Para seguir escuchándote, que está súper interesante. Pero siguiendo con este procedimiento, vamos a ver, analizamos los datos. Y nos quieren contar más o menos un resumen de sus trabajos, de qué vinieron encontrando, así se los explicamos a la gente de a poquito cómo puede, qué vinieron encontrando, qué resultados hallaron, y sobre todo si tienen alguna anécdota de estos días tomando notas y todo este trabajo que vienen haciendo ustedes. En mi caso, o sea, estoy justo con los resultados, o sea, todavía estoy recién empezando a analizar los resultados, así que tampoco es que te puedo decir mucho qué obtuve. ¿Sí? Podría hablar de cómo tener la sangre y demás, pero a la hora de evaluar y decir, bueno, a comparación de o cuál es la utilidad, recién estoy en pleno proceso. En mi caso, lo que estoy estudiando es buscar algunas proteínas en la sangre que tengan relación justamente con estos fármacos. La verdad es que hay personas con epilepsia y que definíamos como fármaco resistente, si tratar de tomar 2 drogas o más medicamentos anticrisis persistían convulsivos. Entonces, durante años se han descrito desde cambios en la sangre, cambios en el hígado, cambios a nivel de lo que es la membrana encefálica, que es como el tejido que cubre el cerebro, que lo cuida, propiamente de lo que es el tejido cerebral, propiamente de las neuronas en sí, que hagan que son fármacos que no responden a la medicación. En mi caso, una teoría que postula es que habría algunas proteínas a nivel del sistema nervioso central que hacen que hacen inflamación constante. O sea, un golpe se le forma un chichón, como se dice, se forma un chichón. Bueno, eso es un proceso inflamatorio, ¿sí? Es como reacciona el cuerpo ante una injuria, o sea, ante un... En el caso de nuestro cerebro, cuando tiene una convulsión, ¿sí? También genera inflamación. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio. Esa inflamación se resuelve la convulsión. Tarda algunos días, se suele resolver. Ahora, en las personas que no responden a la medicación con fármacos resistentes, una posibilidad es que la inflamación continúe a pesar de que la convulsión ya pasó. Entonces, si yo tengo una inflamación que continúe, puede ser que las medidas no
se calmen y si no se calman, va a ir cargando, entonces eso va a hacer que una nueva. Claro. Cuando puntualmente es eso, unas proteínas que están involucradas en la inflamación, ¿sí? Pueden detectar en sangre y cuya concentración en sangre es la misma que a nivel del tejido cerebral, o sea que si a mí me vienen elevadas en la sangre o disminuidas en la sangre, ya que a nivel del cerebro está aumentada, está disminuida. Y eso entonces, Sí. el día de mañana, como te voy a repetir, esto recién un primer resultado, todavía realmente no hemos analizado, y a lo sumo que nosotros demos a conocer nuestros resultados, seguro que el trabajo se debe realizar, pero estas proteínas el día de mañana podrían ser utilizadas, por un lado, como para tratar a las mismas, así como buscar e intentar de tratarse a las mismas, así como también ver si estas proteínas elevadas, cuando bajan en la sangre, poder predecir si esa persona va a ser o no fármaco resistente. ¿Sí? Quiere decir, muy elevadas o están muy... A ver, déjame ver si entendí yo, así lo traducimos un poquito. Entonces, vos decís que cuando una persona es fármaco resistente puede llegar y tiene una crisis epiléptica, el cerebro se inflama, ¿no? En una crisis. Entonces, si vos lo que estás tratando de ver, si hay alguna proteína que esté relacionada a esta inflamación cuando el cerebro no se desinflama, ¿no? Y de esa No, forma, cuando te... es No. en toda... No, 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 o sea, está bien. Yo lo que te comento es, en toda persona sea fármaco, o sea, sea Sea respondedor. fármaco resistente o no, el cerebro se inflama. En algunas no se desinflama. Entonces, lo que vos estás tratando de ver es qué pasa con esas personas donde el cerebro no se desinflama. Exactamente. Ok, perfecto. Bien, aprobamos. Entonces, en las personas Yo en las tengo una que... pregunta, Ignacio. Las etiologías de la epilepsia no es solo traumática, hay distintos tipos de epilepsia. Está bien. No, como mencionaste lo del trauma como un desencadenante, está bien, de distintos tipos de etiología es la causa de la epilepsia. Sí, 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 sí. Bien. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, y me encantó eso. Perfecto, está buenísimo. Y después lo que les voy a pedir a los dos es que si nos pueden mandar un resumen, que lo vamos a publicar, porque la verdad que está súper interesante y está mucha gente acá súper interesada. Así que, bueno, eso. Y doctor Nacimera, ¿nos querés contar vos así como de qué se trata lo tuyo y no sé, algún dato que quieras compartir de lo que vienen estudiando hasta ahora? Dale. Bueno, yo, como dijiste, el título de mi investigación es neurona única y epilepsia, si quieren lo podemos resumir así. Cuando hablo de neurona única me refiero al hecho de que uno está acostumbrado a describir fenómenos del sistema nervioso, del cerebro, como resultado del accionar de muchas neuronas, millones de neuronas. El cerebro tiene más o menos, según las últimas investigaciones, 86.000 millones de neuronas. Eso significa, para dar una escala, que hay más o menos 15 veces más neuronas en cada cerebro que personas que viven en el mundo. Somos más o menos 6.000, 7.000 millones. Entonces, la mayoría de los fenómenos, yo ahora estoy hablando, estoy moviendo la mano, todo eso implica el accionar, la activación de diferentes grupos de neuronas. Pero muchas neuronas, millones de neuronas. Incluso cuando uno hace, por ejemplo, un electroencefalograma, para que nosotros logremos identificar algo en un electroencefalograma de superficie, habitualmente esa actividad tiene que comprometer por lo menos 100.000 o 1.000.000 de neuronas. Menos de eso no vamos a ver nada, porque es tan pequeña la actividad, es tan poco lo que nosotros podemos medir en la neurona individual, es tan poco el aporte que tiene en esa inmensa masa de neuronas que estamos acostumbrados a describir los fenómenos siempre desde lo que se llama la macroescala. Es decir, lo que hacemos clínicamente es lo que vemos en un electroencefalograma de superficie. Con el advenimiento de las técnicas de electroencefalografía intracerebral, es decir, la posibilidad de medir la actividad eléctrica dentro del cerebro, lo que se hizo fue achicar esa escala. Es decir, ahora yo, por ejemplo, puedo, en el contexto clínico, sacando la investigación, puedo ver la actividad eléctrica del cerebro, ya una actividad que involucre 1.000 neuronas, 10.000 neuronas.
Es decir, cada vez más chiquito, cada vez soy capaz de tener una sensibilidad, lo que se llama la resolución espacial, cada vez más alta. Particularmente con el uso de microelectrodos, que es la técnica que nosotros utilizamos, somos capaces de detectar neuronas individuales, es decir, ver qué está haciendo una neurona. La neurona, vamos a decir, 996.000 millones. Es decir, una de ellas. Obviamente tenemos una limitación de representación, tenemos determinada cantidad de electrodos, y entonces eso hace que tengamos determinada cantidad de neuronas. A mí me gusta una analogía que se me ocurrió la otra vez, que lo pueden hacer en su casa, que tiene que ver con el televisor. Imagínense que ustedes están mirando un televisor. Te acercás, estás mirando un partido de fútbol, vos ves todo el partido de fútbol, ves la cancha, ves la pelota, ves los jugadores. Te vas acercando hacia el televisor. En un momento te acercás tanto que lo único que ves es el verde del césped. Te seguís acercando, incluso lo mirás con una lupa, y vas a empezar a ver los puntos individuales de los LEDs, que van a tener distintos colores, pueden ser rojo, verde o azul, que son los colores primarios. Entonces, la imagen, el resultado final, está dado porque cada uno de esos LEDs van cambiando de color y van cambiando constantemente de color y van generando una imagen global. Bueno, un poco el desafío que yo tengo es, a partir del análisis de alguno de esos LEDs, ver qué está pasando en todo en la pantalla. De alguna forma, eso es. Puntualmente, el modelo es solo la epilepsia en mi caso. Nosotros trabajamos, y esto va más con la anécdota, trabajamos en colaboración con la Universidad de Leicester, y ellos trabajan, Rodrigo Quiroga, que es un argentino que trabaja allá, trabaja haciendo lo mismo, la misma técnica, es decir, detectar neuronas individuales, pero con memoria. Entonces, una de las cosas que él ha logrado hacer es identificar neuronas individuales que tienen a su cargo el recuerdo de una situación, de un concepto puntual. Se llaman así, neuronas concepto o células concepto. Bueno, y me ha pasado a lo largo de estos años de investigaciones que he descubierto en pacientes, una sola vez me pasó, mi neurona en el cerebro de mi paciente, de alguna forma. ¿Por qué? Porque yo le mostraba fotos, nosotros hacemos un procedimiento donde se le muestran fotos y podemos ver esas neuronas que estamos pensando cómo responden. Y si, por ejemplo, responden a un determinado concepto, en este caso el concepto era yo, ya sea una foto mía, o mi nombre escrito, o incluso mi voz, desencadenaba un accionar, un aumento en la frecuencia de disparo de esa neurona individual. Eso significa, y esto es un proceso que ha permitido definir este tipo de técnicas que existen en el cerebro humano, sobre todo en el hipocampo humano, lo que se llaman las neuronas conceptos. Almacenamos conceptos en grupos de neuronas que están íntimamente asociados con un concepto. Y por eso dije lo de las imágenes y los sonidos y el texto escrito. No es una foto mía. Soy yo como concepto, o cualquier otra cosa a la cual responda, porque es mi imagen, pero también es mi nombre escrito y también es mi voz. Es decir, que es un poco el almacenamiento que tenemos. Entonces, la posibilidad de describir a la microescala diferentes fenómenos nos permite, sumar una escala más, y esto ya para cerrar, el proyecto BRAIN en Estados Unidos y el proyecto en Europa BRAIN, que es lo mismo, son grandes proyectos que son, en este caso son ¿cómo se dice?, del Estado, gubernamentales, porque realmente son muy, muy grandes, que tienen como objetivo sumar absolutamente toda la información para hacer un modelo del cerebro, ya sea información clínica, información eléctrica, imágenes. Bueno, y una de las cosas que participan es esto, es detectar distintos fenómenos, ya sea la memoria o ya sea la epilepsia, en una escala muy, muy reducida, que es lo que está pasando a nivel de cada neurona individual. Ese es un poco el objetivo de mi trabajo, y como resultado, como cosa que puede aportar a los pacientes, es que nosotros, si logramos identificar cómo se comportan las neuronas individuales durante una crisis epiléptica, vamos a poder ser mejores a la hora de definir el sitio que requiera ser extirpado en una eventual cirugía de la epilepsia. Ese es un poco lo traslacional. No solo describir el fenómeno en sí mismo, sino que eso nos va a permitir ser mucho más precisos a la hora de hacer una cirugía de epilepsia. Buenísimo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo epilepsia generalizada. Entonces, no Bien. podría tener una cirugía. Si se llega a estudiar eso del todo, quizás podría eventualmente saber cuál es el origen, o sea, cuál es la neurona que tiene esa descarga y sacarla, por ejemplo. Eso haría que cambie tu diagnóstico, pasarías a tener una epilepsia focal en ese contexto. Que Claro. puede serlo, pero en este contexto, si realmente vos tenés una epilepsia generalizada, bueno, cabe la posibilidad que describamos fenómenos y que seamos capaces de detectar áreas que podrían impactar sobre la frecuencia de crisis, pero en una epilepsia generalizada uno asume que todas las neuronas comparten la misma condición, a diferencia de la epilepsia focal, donde es un grupo reducido de neuronas que lo hacen, Bien, que perfecto. puede ser obviamente removido. Bien. Acá hay una pregunta que está interesante, que es si estas neuronas que vos describías en un paciente epiléptico son distintas a la de una persona con otra enfermedad. O sea, ¿cuál es el comportamiento o cómo son las neuronas? ¿Nos podés contar un poquito de esto?
Sí, a ver, las neuronas en general nosotros, la ciencia, vamos a decir médica, una gran mirada, puede analizar las cosas en diferentes formas y bajo diferentes objetivos. Por ejemplo, nosotros sabemos que las neuronas en un paciente con epilepsia tienen transformaciones metabólicas, tienen transformaciones en su citoarquitectura, tienen que ver con cuestiones que pasan dentro de la maquinaria celular. Bien, y eso lo podemos ver en estudios que investigan directamente eso, la neurona y su maquinaria celular. Ahora, la neurona la podemos describir en una infinidad de formas. Yo lo único que puedo hacer en mi forma de investigarla es ver si está disparando o no está disparando. Así que, indudablemente, más allá de que yo pueda describir fenómenos distintos en un paciente con epilepsia, en un paciente con otra enfermedad o incluso en un paciente sano, ya sabemos que las cosas existen, porque después uno, el paciente, por ejemplo, lo opera, le saca y se pone a ver esas neuronas y hay cambios identificables. O sea que, en principio, lo que necesitamos saber es cómo esos cambios se pueden ver en diferentes formas o bajo diferentes ópticas. En mi caso es un estudio electrofisiológico, en el caso de un bioquímico que está investigando la maquinaria celular, será bueno hacer otro tipo de técnica que permitan identificar eso, ¿bien? Organelas dentro de la neurona, por ejemplo, pero en principio sí, indudablemente el objetivo sería poder mirar un comportamiento de una neurona y decir, bueno, si este paciente o esta persona parece tener epilepsia, parece ser sano o parece tener otra condición. El objetivo sería ser capaces de identificar el comportamiento de las neuronas en todas las condiciones que existan. Perfecto, clarísimo. Bueno, voy a hacer una pregunta que le mandaron al doctor Lager. Dice, ¿en epilepsia refractaria parcial sin pérdida de conocimiento también se inflama el cerebro? Sí, sí, porque uno habla de la inflamación, o sea, se genera por la descarga de las neuronas, ¿sí? Cuando hay una convulsión, o sea, esta focal de un grupo de neuronas, o sea, de todo el cerebro generalizada, la descarga significa que hay, digamos, por decirlo de una manera, irritación de las neuronas, o sea, las neuronas se activan más de lo normal y se descargan. Esa descarga, que se presenta como una crisis focal o una crisis generalizada, no solo impacta en la neurona, sino en las células que están alrededor, que se encargan de lo que es el soporte de la neurona, y entonces hay un proceso de inflamación, no solo en la neurona, sino en los que están al lado, que hace que se dé la inflamación. Obviamente, el grado de inflamación que va a haber entre las epilepsias focales y las epilepsias no es el mismo. Por ahí, por ejemplo, hay personas que con epilepsia generalizada tienen más que otras. Después la crisis, un dolor de cabeza mucho mayor. Eso tiene que ver también con lo que es la inflamación, el grado de inflamación que se genera. Pero Mira, independientemente del tipo, la descarga neuronal genera en la región próxima a ella un proceso inflamatorio. mira. O sea que los síntomas de esa descarga pueden ser este dolor de cabeza y qué otra cosa. ¿Cómo ustedes hacen para darse cuenta de esta inflamación? No, o sea, en realidad la forma, toda crisis va a tener inflamación. Eh, uno ayuda a una persona cuánto la inflamación cambia. ¿Sí? Lo que Ok, la persona por ahí, una persona dice, bueno, mis convulsiones es la sensación de miedo que comienza con la angustia, la ganas de vomitar, o otra persona que directamente diga, yo tengo toda una sensación en el brazo, u otra. Eso no tiene que ver con la inflamación en sí mismo, sino con las neuronas que descargan y en dónde están esas neuronas. ¿Sí? bien, perfecto. Bueno, doctores, gracias a los dos. Les mandaron muchos mensajes de amor a los dos. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo. Y una última pregunta para los dos, que es, si yo, paciente, quiero participar en alguno de estos estudios, ¿lo puedo hacer o tengo que ser paciente de su hospital o, digamos, te mando un mail, me puedo unir a tu investigación? En mi caso, o sea, tiene que ser paciente de la institución hospital porque, como decimos, primero no es únicamente cuestión de sacarle sangre, sino que necesito un seguimiento de esa persona
ver bien cómo estuvo recibiendo medicación, cuánto estuvo consumiendo y además lo voy a hacer seguimiento. Por ahí no es cuestión de decir, yo le invito, venga, que se sangre y nada más. Por ahí uno sí lo que puede decir, bueno, es por ahí con encuestas que se hacen entre múltiples hospitales, o por ejemplo, del caso de epilepsia o del almacén, de lo que son las sociedades, puede hacer una encuesta y invitar a toda persona que tiene un diagnóstico de epilepsia a completar. Por ahí, en los estudios invasivos, digamos, como es mi caso de tomar una muestra de sangre o el caso de Ale con infección, eh, es, digamos, complicado de ir y decir quiero formar parte, porque como decimos, primero tiene que haber unos criterios de inclusión, ¿sí? Que tiene que ser esta persona, con esta edad, con este tipo de epilepsias y demás, y a su vez que tenga que estar con la institución, en seguimiento, además de que formar parte de la institución, porque los trabajos, ¿sí? Uno por ahí quiere hacerlo, para imaginar, bueno, quiero hacer esto además, pero ¿qué pasa con la ética también el estudio? ¿Sí? Entonces, el comité de ética también limita a las intervenciones que uno quiere hacer, y así como también va a limitar a decir, no, vos no podés hacer que venga cualquier persona que intervenga, ¿por qué? Porque es una intervención, acá puede haber una complicación, o sea, por más que sea una Claro, muestra de sangre, algo puede haber una complicación, entonces tiene que ser de parte nuestra, como te digo, bien. hospital, por ahí si hay encuestas o consultas, eso no hace falta hacer propiamente de la institución. Pero, pero creo que tanto en el trabajo de Ale como en el mío, sí es cuestión de tener un seguimiento por parte del servicio de cada uno. Perfecto. No sé, doctor, Sí, primera, si quiere agregar algo más a no, esto. un poco lo mismo. Yo particularmente en mi situación, yo trabajo en el Hospital del Cruce, que es un hospital nacional de derivación, así que tiene la particularidad de recibir gente de todo el país, o sea, no tiene una restricción. A ver, uno puede ir a cualquier hospital en cualquier lugar, no lo van a echar, pero digo, por la particularidad de ser un hospital de alta complejidad de derivación, terminamos recibiendo gente de distintos lugares. Puntualmente la selección, un poco lo que dice Nacho, la selección o cómo llegar a ser parte de la investigación tiene que ver con condiciones muy particulares, o no tan, pero bueno, particulares del paciente que no son una cuestión de decisión, sino es que uno es una forma o no la epilepsia que tiene, así que podría ir. Pero eventualmente sí, veamos si son de algún lugar, de cualquier lugar del país y les interesa o saber más o participar de la investigación, lo que podrían hacer es proponer a su lugar de origen una derivación al Hospital de Cruces, que eso tiene su camino institucional y que eventualmente se puede hacer, no hay ningún problema. Perfecto. Claro, Bueno, lo que me quería referir era justamente Ale, a que todavía si viene otra institución, o sea, si viene un seguimiento, sí, pero no de decir, escuché que acá se hace un trabajo muy fiel. Ah, obvio, obvio. Lo que pasa es que justo lo que hacemos nosotros se hace en muy pocos lugares, entonces, de alguna forma, si un paciente necesita un estudio invasivo y sobre todo no tiene cobertura social, hay muy pocos lugares, entonces, bueno, ahí termina un poco la transición hacia el hospital. Pero nada, tiene que cumplir, como dice Nacho, una serie de condiciones que lamentablemente son un poco rígidas. perfecto. Bueno, doctores, muchísimas gracias nuevamente a los dos. Gracias por este tiempo, gracias por toda la explicación clarísima de todo lo que vienen haciendo. Amamos la explicación de todo lo que hacen en el laboratorio, así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, a disposición para lo que necesiten. No, gracias a vos por invitarnos y por hacer este espacio. La verdad que yo te conocí en el Congreso hace poquito, pero me parece maravilloso lo que haces. Realmente todo es muy interesante. Supongo que toda la gente pensará lo mismo, así que también te agradezco a vos por todo lo que haces. Gracias. Bueno, Ale, muchísimas gracias por la invitación, y felicitaciones por crear este espacio, por acompañar a todos, y estamos totalmente a disposición para tu ayuda en lo que necesites y para la gente. bueno, muchísimas gracias y seguramente nos estaremos viendo muy pronto. Y gracias a todos Seguro que sí. los que se conectaron. Esta charla va a estar disponible ahora, en unos minutos, en Instagram.
y luego en YouTube para que sigan comentando y viendo todo. Y también ahí me pidieron sus datos de contacto, los de los dos, así que después se los vamos a estar pidiendo, así se los dejamos a disposición a quienes quieran contactarlos si les parece. Así que bueno, gracias a los dos de nuevo. Un abrazo a todos. Adiós. Bueno, Chao, Chao, chao. suerte. muy bien.